Les quiero compartir algunos pensamientos que el Señor ha traído a mi corazón sobre lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Los primeros 10 versículos de ese capítulo nos muestran un contraste muy interesante. Pablo se muestra allí, por lo general en toda la carta, pero aquí de una manera muy particular, se muestra muy íntimo, muy abriendo su corazón a sus, a sus ¿cómo se llama? A sus receptores. Y hay un contraste bastante interesante allí, porque Pablo primero habla de un Pablo prácticamente celestial, a quien se le ha dado tremendas revelaciones, pero también habla de un Pablo muy terrenal, donde de sopetón le paran los pies sobre la tierra, vamos a decirlo así. Y ese pararse los pies sobre la tierra no es muy agradable. Yo creo que Pablo hubiese preferido quedarse en ese Pablo celestial, en ese Pablo lleno de gloria, lleno de revelaciones, y no tener que atravesar eh, por ese Pablo sumamente terrenal, que lo que se topa o lo que encara es grandes y terribles sufrimientos. Y a veces, pues eso también nos pasa a nosotros. Experimentamos presencia de Dios, bendiciones de Dios, y queremos como que se perpetúen o se inmortalicen en esas experiencias, y no queremos vernos confrontados con eh, esas terribles experiencias de la vida humana, donde pasamos por sufrimientos sumamente terribles, angustiantes, frustrantes. Hay quienes se tienen que encarar con situaciones hasta devastadoras, trágicas. Y Pablo allí nos cuenta que le pidió al Señor, porque, claro, Pablo declara allí que hay un propósito en todo ese sufrimiento, y él dice que eh, se le clavó una espina en el cuerpo, un aguijón. Otros dicen, algunas personas dicen que posiblemente era una enfermedad. No está claro o no está explícito allí qué quiere decir Pablo con que se le clavó un aguijón en la carne. Lo cierto es que es algo que pues le provocaba sufrimiento, le provocaba dolor, le provocaba tormento, pero él también declara allí el propósito para el cual le sucedían esas cosas. Y eso nos hace ver que pues eh, tenemos un Dios de diseño que permite que suceden cosas en nuestras vidas con un propósito, buscando un fin. Pablo declara que él le pidió al Señor de una manera insistente que le quitara ese aguijón, y recibió una respuesta pero muy interesante. Me gusta cómo lo traduce la versión Reina Valera contemporánea. En el versículo 9, Pablo describe o menciona la respuesta que tuvo de parte de Dios. Me refiero al capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Él dice: pero Él, es decir, el Señor, me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ninguno de nosotros, de manera natural, y creo que ningún ser humano, se deleita en el sufrimiento, en el dolor, en la tragedia, en el fracaso, en la debilidad. Y esta respuesta produce un efecto, Pablo, que yo creo y estoy seguro que el Señor quiere que también lo produzca en todos sus hijos. El Señor le está resaltando a Pablo la importancia superlativa que tiene su gracia en la vida del creyente.
La gracia de Dios en la vida del creyente no es algo que es de uso exclusivo solamente para el día la experiencia de nuestra salvación. Entiendo por la respuesta que le está dando el Señor a Pablo que el diseño de Dios con relación a su gracia es para que la experimentemos a diario. Y el mismo Pablo en Romanos capítulo 5, por allá en el versículo 17, declara que Dios quiere que nosotros recibamos continuamente abundante gracia. No simplemente gracia, sino abundante gracia, gracia en abundancia. Y pues bueno, esa gracia es lo que el Señor está declarándole a Pablo, que es la virtud o la provisión que el Señor ha diseñado para que sus hijos puedan pasar por esos sufrimientos, pasar por esas debilidades. El Señor le dice a Pablo prácticamente, no te voy a quitar la debilidad, pero la gracia que yo voy a hacer fluir en ti o que yo hago fluir en ti es más que suficiente. Con eso tienes la situación resuelta. Pero de manera muy interesante, allí mismo en la respuesta hay un gran contraste que creo que muy bien vale la pena que nosotros meditemos y reflexionemos y le pidamos al Señor que esa palabra que le reveló a Pablo también nos la revele a nosotros, porque creo yo que todos los que estamos acá pues también experimentamos todo este tipo de debilidades, sufrimientos, experiencias dolorosas, situaciones en las que nos vemos impotentes, incapaces de tener algo o de tener el poder de cambiar esas situaciones o circunstancias, bien sean propias de repente en nuestro cuerpo, en nuestro carácter, en nuestras inclinaciones, etcétera, o bien sea presentes en las personas a las que amamos y que de alguna u otra manera al verlos sufrir, como por ejemplo nuestros hijos o nuestros padres o nuestros cónyuges, es decir, algún ser amado, también afectan nuestras vidas. Y el Señor le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! ¿Qué respuesta para reflexionar, el Señor está diciéndole a Pablo y está por extensión diciéndonos a nosotros, mira, no pasa nada con que seas débil, no pasa nada. Más bien, en la debilidad yo encuentro la oportunidad, yo encuentro la puerta abierta, yo encuentro el terreno propicio para que mi poder haga su aparición, mi poder se manifieste y tú seas un canal e instrumento de mi gloria. Estuve analizando un poco esa palabra poder y es la misma palabra que se usa o que usa el Señor cuando por allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 declaró, recibiréis poder, el dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Así que apropiémonos de esta palabra y tengamos una actitud como la de Pablo. Pablo dijo, bueno, por esta verdad, por esta revelación de que con la gracia de Dios tengo más que suficiente y que el poder de Dios se perfecciona, hace su aparición de una manera gloriosa y maravillosa en mi vida, en esos momentos cuando experimento esa debilidad, cuando reconozco que soy débil. Bueno, por eso más bien me jactaré, me gloriaré, haré alarde en mis debilidades, porque haciendo eso haré que repose sobre mí, se mantenga sobre mí el poder de Dios. Así que no es atractivo esta salida, humanamente hablando, no es atractivo porque a quién le gusta ser débil. No.
el mundo no quiere a los débiles, el mundo no quiere a los fracasados, el mundo no quiere a los incapaces, pero Dios sí los quiere. Los quiere porque los usa. Y para terminar, allí en la primera carta de Corintios, a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, la palabra de Dios dice que Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Qué tremendo. Así que, amado hermano y amada hermana, si en alguna forma el enemigo ha querido hacerte sentir mal, fracasado, incapaz, pues gloríate en eso. Glorifica al Señor en medio de todas esas circunstancias. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen sus limitaciones, sus incapacidades, porque así quien se lleva la gloria es el Señor. Y sea cual sea el área donde tú estás experimentando esa debilidad, bien sea en tu trabajo como movilizador, en tu trabajo como misionero, en tu trabajo secular, en tu rol como cónyuge, como padre, lo que sea, glorifica al Señor porque eres débil, porque allí en esa debilidad se manifestará y reposará sobre ti el poder de Dios, y la gracia de Dios sea el recurso que tú uses para sobreponerte a toda esa debilidad, todo ese fracaso, toda esa incapacidad. No pasa nada con experimentar esas cosas, porque la gloria se la va a llevar quien la merece, nuestro Señor. Dios les bendiga grandemente. Deseo que en este nuevo año 2023 sus vidas sean grandemente enriquecidas con esta gloriosa gracia que el Señor nos ha prometido como provisión para todos nosotros. Bendiciones.